Muy buenos días a toda la audiencia. Este panel surgió de dos preguntas. La primera es en el abordaje de la pandemia del COVID-19. Estamos observando que unos países se desempeñan mejor que otros, que se toman unas medidas que son más efectivas en unos países que otros. Entonces, ¿por qué? Esa es un poco la pregunta, ¿sí? Y hay cosas sorprendentes. Por ejemplo, China pudo en 2 meses reversar la pandemia en la ciudad de Wuhan, y Estados Unidos, que es toda una potencia, tiene problemas, incluso problemas similares a los nuestros, como que no cuenta con los reactivos para poder hacer las pruebas moleculares, y tiene que importarlos, que no los produce. Imagínense ustedes Estados Unidos. Y la segunda pregunta es, en nuestro sistema de aseguramiento, nuestro sistema de la Ley 100, ¿qué debilidades se han observado ya y cómo creemos que el sistema está preparado para responder o no a la pandemia? Porque es evidente que han aparecido dos problemas. Uno es el de las clínicas que están desfinanciadas, y otro que es el de los médicos y los trabajadores de la salud. Por lo menos dos, podríamos hablar de otros, de investigación, etcétera. Entonces, el objetivo es conversar sobre estas cosas. Este panel fue organizado por la Asociación Colombiana de Medicina Interna, que está representada aquí por su presidente nacional, el doctor Virgil Carvalho, por la Mesa por la Salud de Bolívar, que está representada aquí por el doctor Rubén Sabogal, su presidente, por el Colegio Colombiano de Psicólogos, que yo estoy representando como presidente, pero hay también unos invitados muy especiales. La doctora Marcela Vélez, quien es investigadora y profesora de la Universidad de Antioquia, el doctor Daniel Patiño, que además tiene una característica muy importante, que es bioingeniero, y es entonces desde ese punto de las tecnologías de salud y tal, que él es un experto en los sistemas de salud. Eso es muy, muy interesante. Y finalmente está el representante de la Cámara, el doctor José Luis Correa, que es médico y quien ha presentado un proyecto de reforma de salud a la Ley 100, entonces es un conocedor de este tema. Entonces, bienvenidos a todos. Queremos empezar dándole la palabra a la doctora Marcela Vélez. Por favor, Marcela, igual que todos, pues vamos a tratar de ser muy breves para que haya participación más fluida, pero de todas maneras comienza por presentarte un poco. Yo soy admirador de la carrera profesional de Marcela desde sus tiempos de estudiante hasta ahora, pues que ya hizo su doctorado en la Universidad de McMaster. Entonces, y ella publicó el primer libro donde se hizo un análisis comprensivo del sistema de la Ley 100 hace mucho tiempo. Ese libro fue la primera vez que yo leí que tener afiliación, es decir, tener cobertura, es decir, tener un carné, no era tener atención, ni mucho menos atención de calidad. Adelante, Marcela. Bernardo, hola y hola a todos. Muchas gracias y muchas gracias por la presentación tan bonita, un poco inmerecida también. Lo que puedo decir de mi presentación es que efectivamente soy profesora e investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Actualmente, junto con Daniel Patiño, que también está aquí en este panel, tenemos una unidad que se llama de evidencia y deliberación para la toma de decisiones, donde lo que hacemos es como mirar un poco cuál es la evidencia que existe en el mundo sobre diferentes cosas, no solamente sobre intervenciones médicas, sino también sobre políticas, para tratar como de informar las decisiones que se toman en el país, bien sea a nivel institucional o del gobierno local, municipal, departamental o nacional. Entonces, pues digamos que es un trabajo interesante tratando de mirar qué es lo que hacen otros, a ver si aprendemos un poco y hacemos las cosas diferentes. Marcela, ¿y cómo ves tú ves como el primer tópico? ¿Cómo ves tú, cómo veías o cómo has visto desde el comienzo tú que lo has estudiado el sistema de salud de Ley 100? Así en 2 o 3 cápsulas.
En el preámbulo de este panel estábamos hablando con el doctor José Luis Correa acerca de su proyecto de ley y, por supuesto, antes de que existiera la pandemia ya hay toda una crítica a si este es el modelo de sistema de salud correcto para este país, dadas las condiciones que tenemos. Es probable que no exista un modelo de salud perfecto o correcto para todos los países, pero yo creo que sí hay unos que se ajustan más a las necesidades y a las características de algunos países como el nuestro. Entonces, antes de que todo esto ocurriera, pues por supuesto hay cosas que hay que pensar y es que además alguna vez lo discutíamos con Daniel, por fuera de Colombia o en nuestro doctorado en Canadá, es bastante común que cuando se discute el tema de si la salud es un bien de mercado, inmediatamente la posición de los economistas allá y de los que toman decisiones, la respuesta siempre es no, la salud no es un bien de mercado y existen todas unas explicaciones por qué la salud no es un bien de mercado. Pero aquí en Colombia siempre partimos como del supuesto de que sí lo es y todos los economistas y los ministros que hemos tenido siempre tienen esa misma tendencia de los Chicago Boys de decir esto es un bien de mercado y esto lo podemos hacer, el mercado puede controlar los precios, el mercado puede controlar la demanda, las aseguradoras o las intermediarias pueden controlar toda la prestación del servicio y esto es mucho más eficiente. Entonces, nuestra crítica siempre ha sido que realmente ese no es el modelo correcto para este sistema de salud, dadas las condiciones de una cantidad de población que está en condición de vulnerabilidad, de un escaso empleo, de un ingreso económico del país que es limitado. Entonces, todas las situaciones que hay, incluyendo las intrínsecas de la salud, como una cosa especial, no como un bien que la gente consume porque lo desea, sino porque lo necesita, porque además acude a él en una situación de vulnerabilidad, porque requiere además pasar por trabajadores de la salud que les digan qué es lo que necesitan hacer con ellos, pues requiere que el Estado y el gobierno tengan una participación mucho más fuerte en el control, en la garantía del derecho, en la organización de los servicios de salud. Bien, doctor Carvalho. El doctor Carvalho es el presidente de una de las sociedades de médicos especialistas más representativa de Colombia, la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Entonces, desde su perspectiva, doctor Carvalho, si quiere decirnos algo más sobre usted, pero de una vez su concepto sobre este sistema de salud antes de que empezara la pandemia. Bueno, como usted lo dijo, actualmente soy el presidente de la Sociedad de Medicina Interna, soy docente de la Universidad de Cartagena en el servicio de Medicina Interna y hago parte de varias sociedades internacionales como el Foro Internacional de Medicina Interna, la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna y soy el representante por Colombia ante la Sociedad Mundial de Medicina Interna. Nosotros desde la Sociedad de Medicina Interna hemos venido pensando incluso desde antes que se llevara a cabo esta situación, preocupados por cómo está funcionando el sistema de salud en nuestro país. Y ahora con la situación del COVID hemos enviado muchas cartas a presidencia, al ministro, estas con entes de control. Normalmente lo que la presidencia responde es que se manda al ministro y el ministro nunca nos ha respondido, enviándole propuestas, enviándole ideas, enviándole recomendaciones, resaltando lo bien que se haga, porque son cosas que definitivamente también hay que resaltar. Y incluso nosotros el año pasado, trabajando desde la medicina interna, presentamos la ley de la medicina interna, que creo que el doctor Correa habrá alcanzado ahí, porque un colega mío, el doctor Gil, estuvo a punto incluso de ponerme en contacto con él, porque sé que él también va a hacer una ley sobre el talento humano en salud en general. Entonces, teniendo en cuenta todos estos hechos, yo pienso que el sistema llega herido y probablemente herido de muerte. O sea, realmente es un sistema que los principios pueden ser loables, el principio de la universalidad, el principio de la equidad, y que pudieran ser funcionales en un país con un sistema económico en el que no haya mucha dependencia de la sociedad para el sostenimiento de su salud.
pero como dijo la doctora, esto no puede estar dado como un ente de negocio, tiene que estar dado como un principio de beneficio a nuestros ciudadanos. La salud definitivamente tiene que estar vista desde este sentido, desde este punto de vista. Y yo pienso que lo que más ha corroído el sistema en sí, incluso pudiera no ser tan malo si no estuviera corroído por el gran componente de corrupción que hay desde el sistema. O sea, es un sistema que está corrupto a todos los niveles y a pesar de ello todavía se sostiene. O sea, que si uno le dice, bueno, quitémosle la corrupción, tendríamos más probabilidades de que el sistema funcione, haciéndole de igual manera otro tipo de elementos que sean necesarios para mejorarlo. Y les digo la corrupción, ¿por qué? Porque a uno le da escalofrío cuando le comentan que los directivos de las EPS tienen nóminas para entes de control, tienen nóminas para participantes del Estado, del Senado, etcétera. Dice, pero ¿cómo es posible que esto suceda? Uno se pregunta increíblemente hasta dónde llegamos. Entonces ahí ya entra la corrupción desde el mismo Estado, desde las mismas EPS, desde las mismas IPS también hacen corrupción cuando están facturando eventos que no están produciendo. Y porque se da, porque uno se entera que esas cosas suceden. Desde los mismos médicos que hacen cosas inadecuadas, no todos los médicos desafortunadamente y no todo el personal de la salud actúa protegiendo el sistema. Y esto tenemos que hacerlo porque los dineros no son infinitos. Tenemos un sistema que definitivamente es finito y que tenemos que tener un equilibrio entre el gasto y el beneficio que damos. Y es lógico entenderlo así, viendo un beneficio común, un beneficio global. Lo vemos también desde los afiliados. Cuando vemos que hay cantidades de personas afiliadas al sistema subsidiado cuando realmente deberían estar en el contributivo. Cuando vemos que personas están utilizando el sistema para sacar dinero, vender medicación, etcétera. Entonces es un sistema en el que hay una corrupción a todos los niveles. Yo pienso que si trabajamos sobre esto, que realmente lo veo complejo, o sea, siempre hablamos de corrupción y no le vemos el punto final. Cuando vemos que hay un senador que dice que se están robando Caprecón y vamos a ver que él es el que domina Caprecón, esa es la tapa de la olla. Entonces, tenemos que ver que definitivamente tenemos que trabajar en esto. El punto principal para mí es trabajar en esto, en acabar la corrupción. Después vendrán otros elementos, por ejemplo, pienso que las EPS deberían ser más un elemento de visión, de observación, de administración, no de dineros, y de esa manera tendrían solo, por ejemplo, el 10% de la unidad per cápita, y el resto de dinero se manejaría a través de subsidio a la oferta. Estoy de acuerdo con algo que comentó el doctor Correa anteriormente, pero este subsidio a la oferta no puede ser dado como se dio anteriormente, que se convertían entonces estos hospitales en fortines políticos, se hacían nóminas inmensas y terminaban quebrados. Hay que hacer una observación de cómo funcionan, de cuánto deben producir, de cómo deben producir. Se les da por delante, pero deben demostrar una producción, deben demostrar una eficacia en el trabajo, deben mostrar calidad en la prestación del servicio, porque si no volvemos a caer en lo mismo y pienso que las entidades en este momento no están preparadas para atender a los pacientes porque no les ha llegado el dinero suficiente. Tenemos una ley de punto final que taquidérmicamente no ha llegado el dinero a las IPS, tuvo que pasar por las EPS inicialmente. Me parece que en estos momentos de crisis era absurdo hacerlo así, debía llegar directamente a las IPS, pero esto no iba a resolver el problema de las IPS, porque esto solo serviría para pagar deudas anteriores. Tendría que venir un capital para atención específicamente también de COVID. Entonces me imagino que más adelante seguiremos hablando y expresaré otros conceptos que también me parecen muy interesantes. Claro que sí, doctor Carvalho. Ahora invito al doctor José Luis Correa. Él es médico de la Universidad de Caldas y representante por el departamento de Caldas a la Cámara.
Bueno, lo veo bajo de forma, doctor Correa. Usted que es deportista de alto rendimiento, lo veo que lo está afectando el Digo en confinamiento. forma. Que cambie la forma de cuadrado o bolita, no significa que siga forma. Bien, en pocas palabras, porque ustedes los congresistas hablan mucho. ¿Cómo ve usted el sistema y por qué ese proyecto que usted ha estado trabajando en el Congreso? Bueno, yo difiero un poco del doctor Virgil, me va a tomar 30 segundos. El doctor Virgil hablaba de un profesor que se llama el doctor Gil, que yo quiero mucho, aprecio profundamente. Yo durante toda la carrera luché contra la medicina interna porque siempre me gustó la cirugía, pero fue mi profesor de internado y eso tenía una connotación. Todo el mundo hacía el internado con el doctor Gil de A2, y a mí me tocó solo. Pero fue un gran docente, una gran experiencia y terminé teniendo una excelente amistad con él y pues gracias a eso yo creo que terminé formando mucho el carácter. Pero bueno, en todo caso, vamos a hablar ya del sistema. El sistema de salud en Colombia, yo difiero, está diseñado para fracasar. Y está diseñado para fracasar porque desconoce el sentido del país. Desconoce que en Colombia hay tres Colombias. Hay una Colombia, digamos que el primer mundo, el segundo mundo y el tercer mundo. Entonces, de entrada, cuando uno hace una ley que toma al país como un solo rasero y lo único que hace es dar una pequeña connotación económica para los pacientes asegurados de X o Y región versus los de otra región, no entiende los problemas que puede tener un campesino que le toca montarse en una lancha 5 horas para poder llegar a un pueblo, montarse en un jeep o en una mula y tras llegar 2 horas más para poder llegar al puesto de salud y que porque llegó 3 horas tarde al puesto de salud porque hubo un derrumbe, entonces no lo atienden. Entonces, de entrada, nosotros tenemos que ver que Colombia tendría que tener un sistema diferencial. Eso no lo tenemos. 1. 2. Tenemos un sistema que supuestamente se regula por mercado. Desafortunadamente, en Colombia, aproximadamente en el 40% de los casos, en el 40% de los municipios del país, hay un único prestador que es público. ¿Eso qué significa? No hay mercado. O sea que de entrada en el 40% del país no hay mercado, por ende no hay cómo regular. Por eso es que una EPS puede llegar y decirle a un hospital público, no hay ningún problema, yo tengo que contratar el 60% del departamento con la red pública, pero yo puedo contratar allí, allá, y aquí monto una clínica. Entonces, claro, ellos llegan a un punto de control tan absurdo de todo lo que tiene que ver con el sistema de dineros, contratos, pacientes, que no hay mercado suficiente y terminamos pasando de un aseguramiento a un abuso de posición dominante. Segundo. Tercero, no hay un tarifeo adecuado. ¿Y por qué no hay un tarifeo adecuado? Y eso lo aprendimos con las obras civiles hace unos años en Colombia. En Colombia hace muchos años se dejó de licitar por plata en las obras civiles porque se demostró que el licitar por plata lo que hacía era generar un detrimento en la obra. ¿Esto qué significaba? Puentes caídos, carreteras con rotos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? En Colombia el mercado en salud se regula por dinero. Y ahí es donde está el error. Se regula por dinero y no por calidad. Entonces, cuando uno lo regula por dinero, se genera un fenómeno que se llama la transferencia del riesgo financiero. Cuando uno regula por dinero, la EPS intenta pagar lo menos posible a la IPS intenta pagar lo menos posible al profesional de salud, y ahí es donde se revienta todo, porque entonces el profesional de salud, para poder tener una calidad de vida más o menos adecuada, tiene que trabajar en 2, 3, 4, 5 sitios al tiempo, y claro, hay profesionales malos, yo lo tengo claro, pero también hay profesionales muy buenos que debido a una carga financiera asociada a unos sobrecostos en la formación académica en salud del país, termina teniendo que trabajar en 2 o 3 sitios para poder librar créditos como los del ICETEX. Entonces, esa transferencia de riesgo financiero tiene 2 vertientes. Una, esa. Y 2, que la EPS le pide fiado a la IPS. La IPS es la que en últimas tiene que correr con los gastos del sistema, no la EPS, siendo la EPS la que controla el dinero. Cuando uno se va a ver la ley 1122, el aseguramiento se define como el aseguramiento de riesgo de salud, el aseguramiento del riesgo financiero, la representación del usuario ante el sistema y el prestador sin nunca violentar el principio de autonomía del paciente. Es un pequeño resumen de aseguramiento. Pero cuando yo soy la EPS y le pido fiado a la IPS, o sea, yo, para no tener ningún problema legal después,
voy a utilizar una EPS que no existe ya, Caprecom, voy y le digo a un hospital, señor hospital, atiéndame a esta población. Y yo no le pago de entrada. El que está cargando con el sistema no es la EPS, es la IPS, porque la IPS sí le toca pagarle o intentar pagarle a los profesionales, le toca intentar pagarle a los proveedores, y no es sino hasta que pasan una cantidad de trámites administrativos y que hay una gimnasia financiera ya demostrada por muchos entes de control en muchas EPS, en la gran mayoría de las EPS, que la plata termina llegando donde tiene que llegar. El promedio de pago en Colombia está alrededor de los 180 días. Eso significa que a las EPS les entra la plata con 17 días vencido máximo. Eso es lo que se demora liquidando los ladres. Ellos tienen la plata en sus cuentas 163 días. Una unidad de pago por capitación está alrededor de los 900.000 pesos. Si yo tengo 1 millón de usuarios, tengo 900.000 millones de pesos al año. Tengo 6 meses, 450.000 millones de pesos dando vueltas en el sistema financiero. 450.000 millones de pesos al 0.5. ¿Cuánto es? Y ahí es donde empezamos a entender que la dinámica económica es la que rige el sistema de salud, y por eso es que tenemos ese problema siguiendo los dineros, y por eso es que la Contraloría ha tenido tantos problemas siguiendo los dineros de las EPS, porque el dinero, cuando pasa de lo público a las EPS, se presta para poder tergiversarse y se meten gastos administrativos como gastos en salud. Entonces ellos pueden solapar una cantidad de información. ¿Esto cómo se lograría evitar? Simple y sencillamente lo que hemos hablado con el doctor Bernardo Useche. Nosotros no estamos en contra de que haya elementos dentro del sistema que sean regulatorios, que puedan mirar cuentas y glosar. Claro que sí, pero lo que no puede pasar es que ellos tengan el control sobre todo, y especialmente que tengan el aseguramiento financiero mal manejado. Porque si nosotros nos vamos a ver, cuando una EPS se quiebra, el que responde es una parte del Estado y otra parte la IPS, pero la EPS en general nunca termina respondiendo por nada, porque sus márgenes de habilitación son mínimos, porque no hay un fondo de reaseguramiento, por nada, porque entonces ellos terminan comprando las EPS con la cédula. Entonces, ese tipo de fenómenos son los que terminan reventando el sistema de salud en macro. Claro, en micro hay fenómenos de corrupción en los hospitales, hay fenómenos de corrupción en los profesionales de la salud, pero cuando uno afronta un problema, uno tiene que empezar a solucionar los grandes problemas primero. Si uno tiene 10 profesionales que se roban 100 millones de pesos, digámoslo, y tiene una EPS que se roba 500.000, primero soluciona el problema de los 500.000, porque es que los 500.000 millones de pesos están generando que 1 millón, 2 millones, 3 millones de personas no tengan suficiente atención, y ahí vamos desgranando los fenómenos desde la macro hasta la microcorrupción. Claro, el sistema está diseñado para ser corrupto. Bien, diseñado para ser corrupto. Entonces, cuando entendemos eso, tenemos que modificar el sistema desde su componente administrativo y financiero, y de ahí para abajo empezar a modificar el resto, porque si nosotros empezamos a modificar hoy lo del talento humano sin pensar el día de mañana, sin pensar que primero hay que modificar el componente administrativo y financiero, lo que vamos a hacer es aumentarle la carga de la tercerización del aseguramiento a las IPS del país. La tercerización del riesgo financiero termina. Eso se vuelve una Oreo, un sándwich. Entonces, las EPS siguen sin soltar el billete y los de abajo apretan más duro. ¿Eso qué va a hacer? Que los de la mitad se revienten. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, obligar que estos, que son las EPS, los que manejan el billete, en verdad paguen, en verdad cumplan, en verdad se apersonen. O en su defecto, lo que yo considero es que dejen de manejar el aseguramiento financiero del país y que lo retome, porque nunca lo han hecho, pero que lo retome el Estado, que lo maneje el Estado, que dejen de hacer gimnasia financiera, y ahí sí empezar a plantear un sistema basado en la calidad y en la atención. Pero hasta que no haya plata no vamos a poder hablar de calidad y de mejoramiento de la atención, porque siempre habrá ese problema de que no va a haber cómo atender a los pacientes, de que no vamos a tener una red insuficiente, porque nos vamos a regular por el mercado, y ahí es donde nosotros terminamos reventados. Gracias. Qué pena, un poquito de tiempo, doctor Bernardo. Sí, no, muy bien. Seguimos con el doctor Rubén Sabogal. Él es el presidente de la Mesa por la Salud del Departamento de Bolívar. Es un neurocirujano muy reconocido, con una gran experiencia, es un académico. Doctor Sabogal, bienvenido. ¿Y cómo ve usted el sistema de salud? Y bueno, y por cuestión de tiempo vamos a empezar. Ya lo estamos haciendo, pero vamos a adentrarnos en las fallas del
sistema que están impactando negativamente el que se pueda responder a esta pandemia del COVID-19. Doctor Sabogal, adelante. Gracias, doctor Bernardo. Un cordial saludo para toda la mesa. En nombre de la Mesa por la Salud de Cartagena y Bolívar, un fraternal saludo. Además de ser neurocirujano, que es mi profesión, soy profesor de la Universidad de Cartagena durante 30 años. Yo he tenido la oportunidad de ser médico antes de la Ley 100 y después de la Ley 100. Y conocí ambos sistemas. Los mismos argumentos con los cuales se desmonta el sistema anterior se perpetúan en el nuevo país. O sea, trajimos unos problemas pandémicos en salud y Colombia no se pudo alejar de este fenómeno. Fenómenos que ya se han mencionado. Corrupción es la base central. Hoy, la Ley 100, yo apoyo la Ley 100 desde el punto de vista de su estructura argumentativa. Los principios regidores de esta ley son unos postulados esenciales para todos los seres humanos. Pero la Ley 100 parte de un argumento contrario, donde define la salud como un servicio y por tal era sujeto de comercializar. Y eso estuvo inmerso dentro de la discusión de la época en el TLC con Norteamérica. Afortunadamente, este fenómeno se logra modificar en el gobierno anterior, donde se genera nuevamente el concepto de un derecho fundamental. Y esto nos permite entonces modificar la estructura de pensamiento. Sin embargo, la Ley 100 adolece de unas fallas estructurales. Centra la atención en la recuperación de la salud, más no en el paciente. Vive predominantemente de la oferta y la demanda, que no es tal en Colombia, porque hay un sistema que es totalmente monopólico. La red privada eliminó a la red pública hospitalaria. En el año 93, cuando se crea la Ley 100, en Colombia había 0,7 camas por habitantes y éramos 35 millones de personas. 2020 tenemos 1.7 camas por habitantes y somos 50 millones de personas. Sí, durante 27 años no hubo forma técnica, jurídica, legal de poder afrontar o de poder aportar los argumentos para podernos adaptar a este sistema sanitario. Problema estructural de la Ley 100. Dejó a un lado el primer nivel de atención y se fue a modificar en una forma, entre comillas, monstruosa, un tercer nivel de complejidad que hoy es insuficiente para poder hacer frente a la pandemia. Países que han practicado este modelo primario de atención están dando unos resultados y dándonos una lección a nivel nacional. Problema estructural de la Ley 100. Perdió la legitimidad, perdió la autonomía médica. Un sistema que no tiene unos límites en sus sistemas de beneficios y se quiso hacer un parangón parodiando a un muy buen ministro de salud que ha tenido este país, a quien le mando un fraternal saludo, doctor Alejandro Gaviria. Se quiso modular el sistema de salud como si fuésemos Inglaterra o como si fuésemos Estados Unidos, en donde en Inglaterra hay unos límites, pero en Estados Unidos gasten, pero el paciente paga. Aquí en Colombia el aparato jurídico está legislando y está llevando a la quiebra al sector salud. Entonces, fíjense ustedes la cantidad de problemas estructurales y dejo mi intervención hasta ahora en ese momento. Muchas gracias, doctor Rubén. Bien, doctor Daniel Felipe Patiño, usted como bioingeniero, ¿cómo se interesó por el sistema de salud y sobre todo cómo lo ve ahora el sistema colombiano enfrentando la pandemia y en relación con sistemas de salud de otros países como el de Corea del Sur?
incluso como Alemania, como Singapur, donde realmente la pandemia ha sido de alguna manera controlada de manera más efectiva que como lo han hecho o lo estamos haciendo nosotros. Adelante. Hola Bernardo, ¿cómo estás? Gracias por la introducción. Yo soy ingeniero biomédico, como tú lo mencionas, pero después me interesé por la evaluación de tecnologías en salud y eso más adelante me llevó a hacer un doctorado en políticas en salud, que fue el mismo doctorado que hice con Marcela, que hicimos en Canadá. Así que de ingeniero me queda muy poco, Bernardo. Después de que empecé a trabajar los temas de políticas en salud y de sistemas de salud, mi carrera se ha orientado en ese sentido y ahora a formarse esa unidad de evidencia y de deliberación para apoyar la toma de decisiones. Yo coincido, Bernardo, con muchos de los panelistas en que son posibles sistemas distintos y es posible un mejor sistema que el que tenemos en Colombia. Y a diferencia de algunos comentarios, yo creo que independientemente de la corrupción, así no haya corrupción, creo que hay sistemas mejores o hay sistemas posibles mejores. Hay sistemas donde la autoridad, con alta autoridad del Estado, sistemas donde mucho más simples de entender, mucho más simples de entender cómo funciona la dinámica. Yo le doy mucho valor a eso. En las reuniones que tenemos con los estudiantes y con otros profesores, la gente no entiende cómo funciona, de dónde salen los recursos para pagar las intervenciones y las tecnologías que tenemos. En fin, es un sistema muy complejo y yo creo que eso es intencional, ¿cierto? Eso tiene unos beneficios políticos específicos, que las cosas sean complejas y que no sepamos en ciertos momentos a quién culpar sobre la situación tan desagradable que podemos tener frente a una experiencia de salud. Hay sistemas donde el Estado es el único asegurador, es el único pagador, donde el Estado recibe los recursos y le paga a los hospitales y a los profesionales para que hagan su trabajo, y eso me parece muy sencillo, me parece más simple de entender, donde los hospitales en su mayoría son públicos y por lo tanto el Estado tiene mayor control de dónde deben estar ubicados los hospitales y dónde se debe priorizar qué tipo de atención de acuerdo a eso que mencionaban ahora de las diferencias regionales dentro de un país, donde los empleados también los empleados del sector salud también en su mayoría son públicos. Pero lo que tenemos en Colombia, Bernardo, y lo que han mostrado, lo que han comentado ustedes, con lo cual coincido, es que tenemos un sistema de salud donde la autoridad del Estado es muy limitada. Ahora decían, es que el Estado debe recuperar el aseguramiento, y coincido totalmente con eso, aunque creo que debe ir más allá y la autoridad en este momento del Estado en este sistema es muy limitado. Hay múltiples pagadores, múltiples aseguradores públicos y privados. Además tenemos lo de la medicina prepagada, un seguro privado que son complementarios y suplementarios a lo que tenemos en nuestra EPS pública. Tenemos un sistema de salud donde el acceso es condicionado a la condición laboral de los trabajadores, a la condición laboral de las personas o a la capacidad de pago de las personas. Y eso es muy diferente a otros sistemas donde el acceso simplemente está ligado al criterio de ciudadanía, ¿cierto? Ser ciudadano me hace beneficiario del sistema de salud, del sistema de educación. Aquí no solo ser ciudadano, sino que tengo que estar ligado a ser trabajador, a tener un empleo, y eso me da un acceso diferencial al sistema de salud. O si tengo más recursos, me da un acceso diferencial a los sistemas de salud. Hay una red compleja de hospitales públicos y privados y de prestadores públicos y privados que operan bajo distintas lógicas que complican la situación. Múltiples tipos de contrataciones de las EPS con los hospitales, o de las EPS o de los hospitales con los profesionales de la salud, donde el pago por evento está, digamos, muy instaurado en el sistema y que lleva a unos incentivos a veces perversos. Entonces, esas condiciones del sistema de salud hacen que el sistema actual colombiano sea un sistema de alta complejidad, difícil de entender, donde sea difícil saber a quién culpar, que tiene un potencial a los servicios de salud por la capacidad de pago y por la relación con el trabajo, y no solamente por la necesidad.
cuando Marcia mencionaba un poco la experiencia de nosotros en Canadá, lo que nosotros entendemos es que el acceso a la salud debe ser de acuerdo a la necesidad de salud que uno necesite. Dos personas con la misma necesidad de tener el mismo acceso, pero aquí uno llega con el mismo dolor a una unidad, a un servicio de urgencia y se encuentra una puerta distinta para aquellos que tienen medicina prepagada o tienen una póliza especial. Como mi dolor y mi angustia de salud fuera distinta al que tiene más recursos. Se generan, otra parte es que es un sistema que genera riqueza, genera utilidades, y que esas utilidades obviamente no regresan al sistema de salud, ni siquiera regresan al país. Ahora vimos cómo las clínicas las están comprando grupos económicos que no operan en este país, y a mí me llama mucho la atención cuando nos quejamos tanto del sistema de salud, pero parece el sistema de salud en Colombia es un buen negocio. Hay gente viene de otros países a comprar las clínicas de nosotros, y eso no lo hacen porque pues no, nadie lo haría si no fuera un buen negocio. Cada vez se abren más, pues pasando a la educación, se abren más facultades de medicina privadas, y entonces es un sistema de salud donde se beneficia mucho el negocio, se generan riquezas, y esas riquezas que se generan no se invierten, no vuelven al sistema de salud. En Canadá los hospitales son privados pero sin ánimo de lucro. Aunque eso yo pues estoy más de acuerdo en que los hospitales sean públicos y no privados, así no tengan ánimo de lucro, pero es una escala importante para tener en cuenta. Y bueno, y es un sistema que genera unos incentivos para que los prestadores soliciten más servicios de los que necesitamos, para que invertamos en tecnologías que aún no sabemos si son efectivas o no, pero que generan bastante utilidades en algunos hospitales. Y es un sistema, todas estas características hacen que haya unos problemas de inequidad en los cuales sea necesario incluso que tengamos que hacer explícito y sacar leyes para decir que la salud es un derecho fundamental. Esto no ocurre en otros sistemas donde el Estado tiene, digamos, una mayor autoridad sobre el control del sistema de salud. Marcela y yo revisamos en algún momento para un capítulo el derecho fundamental a la salud, cuándo es explícito y cuándo es implícito, y cómo es esa relación con el tipo de sistemas de salud que tienen los países, y nos dimos cuenta que el derecho es explícito y lo tienen que hacer explícito en aquellos sistemas de salud que son parecidos al nuestro, aquellos sistemas de salud donde el Estado tiene mayor control sobre el sistema, donde es más simple la relación, donde los hospitales son públicos, donde el Estado es el único pagador, donde se recogen el recurso para el sistema de salud de impuestos generales y no ligados a la contribución de los trabajadores. En esos países es donde menos violaciones al derecho fundamental de la salud hay, y ni siquiera está reconocido explícitamente. Entonces ahí dejaría mi intervención por ahora, Bernardo. Gracias, Daniel Felipe. Bueno, mire, aquí han quedado algunas cosas claras. El doctor Sabogal mencionó como uno de los pecados del sistema de salud es que no le da importancia al primer nivel de atención. En otras palabras, la salud pública no hace parte del modelo, y cuando se presenta un problema de salud pública tan grave como la emergencia que tenemos en este momento, entonces ahí estamos completamente desarmados. En otra área que es fundamentalmente en la que yo trabajo, como es la salud mental, pues también se ha dicho muchas veces, la salud mental es una cenicienta, y ahora que ha sido una cenicienta del sistema de salud, y ahora con el impacto psicológico sobre toda la población y sobre millones y millones de personas en todo el mundo, pues también estamos bastante desarmados, con unos elementos todavía muy precarios para poder enfrentar esto que va a pasar desde el punto de vista de la salud mental. Yo los invito a que pasemos ahora, después de esto conceptual, a las cosas muy concretas, y a ver qué podemos no solo señalar como debilidades y falencias estructurales o graves del sistema de salud para enfrentar la pandemia, sino también cómo la podemos, qué medidas habría que tomar, ¿sí? Y yo de una vez formulo una cosa, de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho, a mí me parece que el Ministerio de Salud
y por lo tanto el presidente Duque, mientras se mantenga en la política de enfrentar la pandemia sin salirse de la camisa de fuerza de este modelo que hemos aquí ya analizado, sin dejar de ser escudero de los pagadores o EPS o el nombre que en este momento tienen de administradoras de los planes de beneficios, etcétera, va a ser muy difícil acertar y cumplir las medidas. Pero entonces entremos a ver esto, todo lo que tiene que ver con las pruebas, que sabemos que epidemiológicamente son la única forma de poder tener la información para controlarla. Aquí estamos a años luz de tener las pruebas que se necesitan para poder diseñar estrategias que sean efectivas. Lo que señalaba José Luis de el subsidio a la oferta, ¿sí? Como una mirada que por supuesto tiene que salirse de la camisa de fuerza de este sistema para que las IPS puedan cumplir su función. En fin, quiero que nos refiramos a todos estos aspectos. ¿Quién quiere hablar sobre esto? ¿Puedo empezar yo? Claro, adelante, Marcela. Sí, yo creo, Bernardo, que esto de esta pandemia, en lugar de, digamos, minimizar o ocultar o tapar los problemas estructurales que tienen los sistemas de salud, lo que hizo fue desnudarlos, ¿cierto? Volverlos mucho más evidentes, no solamente en Colombia, sino en todas partes del mundo. Nosotros criticábamos al modelo norteamericano y decíamos es extremadamente costoso, es el más caro del mundo, con la menor, digamos, eficiencia en su funcionamiento. Y ahora yo creo que los norteamericanos se dan cuenta el efecto de eso, el efecto del desperdicio, de tener un modelo con muchos recursos, con mucho dinero, pero que no es efectivo, y ahora no se pueden dar el lujo de estar malgastando ni los recursos, ni los reactivos, ni las unidades, ni todo el proceso de intermediación, y entonces entran en una cosa desesperada de lo que es mantener un sistema tan privado y tener que dar respuesta a necesidades de salud pública, a necesidades masivas de la población. Entonces, cuando nosotros, Daniel y yo, hemos hecho varias revisiones, síntesis rápidas, una sobre planeación de servicios de salud, ahora estamos actualizando una sobre intervenciones no farmacológicas, es decir, medidas de contención, aislamiento, cierre de escuelas, confinamiento, aislamiento, todas estas medidas que toman los gobiernos, y lo que nos encontramos sistemáticamente es que diferentes países lo que han hecho es centralizar la autoridad, que fue una cosa de las que más mencionó Daniel en su intervención, centralizar la autoridad. Incluso el caso de Corea del Sur tiene un sistema de salud que también es privado, o sea, es un sistema mixto, tiene una gran participación de agentes privados, y lo primero que hicieron fue decir, sí, porque además ya sabían, porque ya habían pasado por SARS hace un par de años, sabían ya que lo que tienen que hacer en estas circunstancias es centralizar inmediatamente la autoridad. Y toda esta cosa del intermediario privado que se lucra un poco acá, que privatiza la información, que fue un aprendizaje de los coreanos. La información se privatiza, entonces usted no sabe quién tiene el diagnóstico y quién no lo tiene, porque resulta que si es un privado el que hace la prueba, pues el Estado no se da cuenta si ya estuvo o no tamizado, si ya tiene el resultado de la prueba y qué se hace con él. En Estados Unidos, por ejemplo, me sorprendía ayer con este proceso que les digo de actualización de la síntesis de intervenciones no farmacológicas, revisaba una de las simulaciones grandes que se hacen en Estados Unidos sobre el impacto que tiene, que tendría que una persona sintomática respiratoria se aislara en su casa durante 48 horas, en las primeras 48 horas de los síntomas, que es una medida elemental de salud pública, o sea, tiene síntomas respiratorios, puede que sea SARS, puede que sea COVID, puede que sea influenza, puede que sea una gripa, no importa, tener síntomas respiratorios, quédese en su casa, muestran cómo es una medida altamente efectiva para el control para la contención de la infección, pero resulta que el problema es que no les dan permiso, que no les dan incapacidad pagada. Entonces tiene que entrar el sistema de salud a negociar con todos los intermediarios y con todos los empresarios y con el aseguramiento para que le aprueben a una persona que tiene síntoma respiratorio quedarse 48 horas en la casa y que le paguen por esas 48 horas. Y luego, por ejemplo, tenemos
con Daniel también en la síntesis de planeación de servicios de salud, decimos, lo que ha mostrado la experiencia de Italia, España, Alemania, Inglaterra, en fin, China, es que para el manejo del COVID es apropiado tener unas instituciones de salud dedicadas solo a la atención de estos pacientes y unas instituciones de salud que, digamos, no atiendan a este tipo de pacientes, ¿sí? Para que pueda seguírsele dando atención en salud a pacientes que tienen diferentes enfermedades, a cualquiera que tiene una apendicitis o que se enferma de alguna otra cosa que no tendría por qué además coinfectarse con coronavirus. Entonces, esa es la estrategia, unos hospitales dedicados a la atención de pacientes con COVID. Pero resulta que en un modelo de aseguramiento como el nuestro, donde el asegurador está contratado con una IPS particular, pues por supuesto que lo que tiene que hacer el Estado es decir, espere un momentico, esto no puede seguir así, porque si usted tiene un paciente y solamente tiene este hospital, y este es el hospital designado para COVID, pero este paciente tiene una enfermedad no COVID, pues tiene que ir a otro hospital. No puede estar amarrado a la contratación que usted tiene, a su interés de no sé, de que este me cobra más poquito. Es decir, hay que retomar toda esta cosa de la autoridad para que se pueda atender a todos los que hay que atender, para hacer las pruebas diagnósticas que se necesitan, hacerlas efectivas, para tomar medidas de aislamiento, de cuarentena y hacerlas apropiadamente sin tenerle que pedir permiso a las aseguradoras de riesgos laborales como que nos hicieran un favor, como que hicieran un favor cuando deben atender a los médicos y a los profesionales de la salud que se enferman de coronavirus, que tienen COVID-19, como que si fuera un favor que les dieran la incapacidad y les cubrieran todos los gastos en los que incurren por la enfermedad. Es decir, aquí hay una cosa donde se tiene que centralizar esa autoridad mucho más, que es lo que ha demostrado que ha hecho Alemania y lo ha hecho bien, que fue lo que tuvo que hacer Corea del Sur para poder enfrentar la pandemia. Gracias, Marcela. Doctor Correa, uno de los temas que usted tocó fue el del subsidio a la oferta y la situación, pues, de las clínicas. En ese sentido, ¿cómo está la situación financiera de las clínicas? Escuchamos al doctor Aguirre, el director del Hospital Pablo Tobón Uribe, plantear que se necesitaba un giro directo para las clínicas, que por lo menos parte de la UPC se girara directamente a las clínicas. Entonces, ¿cómo es esto? Estas medidas específicas podrían facilitar el que la red pública hospitalaria y la red privada tengan mejores condiciones para enfrentar la pandemia, doctor Correa. Bueno, yo soy enemigo de adelantar la UPC. Les voy a explicar por qué. Porque eso es desacobijarse los pies para taparse la cabeza. Si nosotros adelantamos la UPC para atender el COVID, después no vamos a tener suficiente dinero para atender las enfermedades generales de la población asegurada. Para momentos extraordinarios, dineros extraordinarios y medidas extraordinarias. Adelantar en la UPC a punta de giro directo, lo único que nos va a hacer es que en 6, 8 y 10 meses los hospitales estén quebrados. Las cuarentenas, igual que el adelantamiento no sé si la palabra existe, el adelantar la UPC, lo que hace es desplazar la necesidad, no la solución. Y ahí es donde está el riesgo. Por eso es que uno tiene que pensar sinceramente hacia dónde va esta vuelta. El Partido Liberal le propuso al gobierno Duque muy sencillo, que se creara una subcuenta en el ADRES que se llame Atención COVID. ¿Para qué? Para solucionar 3 cosas. 1, que el hospital que atiende a un paciente COVID no esté esperando 180 días para que le paguen y haya un retorno rápido de la plata. 2, que haya una diferenciación entre la UPC y la atención del paciente de los COVID. ¿Por qué? Porque es que necesitamos insumos diferentes. Entonces, por ejemplo, ya tenemos un estudio que acaba de salir por Medscape diciendo que el Remdesivir tiene evidencia para disminuir la mortalidad y el tiempo de resolución de la enfermedad. Eso va a ser un no POS, un no PBS. Eso, si nos vamos a hacerlo por el proceso normal del recobro, podemos comprar una tanda
y después no vamos a ser capaces de volver a comprar. Por eso necesitamos una subcuenta especial de la ARES, donde yo voy a comprar insumos especiales, medicamentos especiales, elementos especiales para el tratamiento de la pandemia. Listo, se cobran, se recobran, se cobran, se recobran, se cobran, se recobran. Y que sea muchísimo más rápido y muchísimo más dinámico, porque si no nos vamos a reventar. Dos, que yo no estoy diciendo que no se pueda sacar un pedazo de la UPC y llevarla a esa subcuenta. Tiene toda la razón, pero no puede ser el único recurso para poder atender la pandemia. ¿Por qué? Porque el subsidio a la demanda depende de una cosa, de planear la demanda. Y las pandemias revientan todas las demandas planeadas. Por eso es que todos los sistemas de salud del mundo, basados en un puro aseguramiento privado, hoy están reventados. Porque es una cosa es que hayan actores privados. Yo no estoy en contra de que hayan clínicas, para nada. Que hayan fundaciones, para nada. Pero cuando usted tiene un sistema basado en mercado, en cálculos de demanda, absolutamente de demanda, pues cuando usted se le revienta la demanda, se le revienta el sistema. Porque usted siempre necesita tener la menor cantidad de oferta suficiente para compensar con la demanda y poder manejarlo a cabalidad. ¿Y cuál es la tercera solución? Muy sencillo. Nosotros lo peleamos en la ley de presupuesto. Le bajaron los aportes patronales a los hospitales públicos en un 40%. Eso a través de una ley de la República se modifica. Sencillo, que el gobierno diga los aportes patronales para el año 2020-2021 debido a la atención de la pandemia, en lugar de ser, creo que son 346 mil millones de pesos, van a ser 1,5 billones o 2 billones. Y ahí usted solucionó el problema de la red pública, sin tener que tocar la UPC, sin tener que la plata pase por las EPS, sin tenerse que salir de la estructura de la ley 100, sin tenerse que salir de la estructura de la 1438 y la 1222. Los aportes patronales son la solución y ya están inventados. Entonces, aquí hay muchas cosas para hacer. Falta voluntad política. Necesitamos que el gobierno se ponga la 10 y se ponga la mano en el corazón y diga, hay que rescatar los hospitales, hay que rescatar las clínicas. Las clínicas hoy tenemos, debido a la cartera, 2.000 camas en riesgo, 2.000 camas en UCI en riesgo, 2.000. Si esas clínicas cierran, perdemos el 30% de la capacidad instalada en UCI. El 30%, de un solo batacazo. Hay que rescatarlas. Okay. Después miraremos si es mejor un sistema público, si un sistema privado. Este no es el momento para esa discusión. Aquí el momento es, el subsidio a la demanda no dio abasto. Tenemos que pasar un subsidio a la oferta, sea con prestador público o con prestador privado, solucionar, tener recursos extraordinarios, tener un aumento grande de los aportes patronales y lograr solucionar esto. Y no es solamente con el giro directo de la UPC, porque eso lo único que nos dilataría sería el problema. Bueno, veo levantar la mano como desde el pupitre de la escuela al doctor Carvalho. Entonces, adelante, doctor Carvalho. Yo le he escuchado a usted declaraciones muy firmes sobre todo el problema del personal de salud, de los médicos, de los elementos de protección personal, de la cuestión laboral. No sé si usted iba a tocar eso como una debilidad. De todas maneras, adelante, usted tiene la palabra. Le comento, o sea, bueno, en visión global decía, bueno, hay 3 elementos para el control de la pandemia, que son las medidas restrictivas que se están haciendo. Igual el Estado en algún momento tiene que empezar a sacar la gente porque el país no puede frenarse. Entonces, el mecanismo de control de básicamente está dado por el impacto que dé sobre el sistema de salud. En la medida en que esa salida, esto tiene que estarse haciendo, testeando, midiendo, y en la medida, los modelos matemáticos solo son modelos matemáticos. Simplemente tenemos que ver cómo nos estamos comportando nosotros. Y en la medida en que estemos retando nuestro sistema de salud, debemos volver nuevamente al encierro. La idea es que igual tenemos que enfermarnos el 70% de las personas en general. Es lo que se ha dicho que es lo que da la inmunidad de rebaño, o que exista la vacuna. Mientras tanto, tenemos que estarnos protegiendo. Y la idea no es que haya sucedido lo que sucedió en España, lo que sucedió en Estados Unidos, que el reto al sistema de salud fue tan grande que no fue suficiente. Y los muertos
fueron por inexistencia de un sistema de salud adecuado. Son muertos que tienen que darse simplemente porque la enfermedad así lo dio. Entonces, en la medida en que se salga paulatinamente y progresivamente y se mide el reto del sistema de salud y se mide en base a los casos activos, de esa manera vemos si el 70% de nuestras camas de UCI o de camas hospitalarias están ocupadas, y en ese momento tenemos que restringirnos. Lo otro son las medidas de testeo, que ya el Estado dijo que es imposible hacerlas. Ya ellos dijeron que es imposible. La medida que ha demostrado beneficios representa más o menos de 10.000 muestras por millón, por encima de eso. Ya dijo que no alcanzaba a hacerla. No sé, sé que idealmente debe ser por PCR. Es lógico que idealmente debe ser por PCR, pero las pruebas rápidas, por lo menos, yo le hago un ejemplo, una ciudad como Cartagena. Una ciudad como Cartagena tiene 1 millón de habitantes. O sea, que debemos hacer 10.000 pruebas. Y si nosotros sacamos la cuenta de cuánto cuesta una prueba rápida y que pudieran estar disponibles, porque veo que están empezando, diríamos que estamos gastando 700, 800 millones de pesos en hacer estas pruebas rápidas. El costo no es tan alto. Entonces yo diría que por lo menos, si no se va a hacer proporcionalmente en todo el país, se debe hacer en las ciudades en las cuales estemos viendo que está teniendo mucho impacto en el COVID, y hacer el testeo a la población general, no solo a enfermos. De esa manera podemos hacer control. Si no, se nos va a hacer más difícil hacer el control. Lo otro que comenté, que bueno, es lo que es increíble que pensemos que por una orden mágica van a estar presentes las medidas de protección personal. Y decimos, no, las medidas de protección personal es responsabilidad de la IPS y debe ser ayudado por la ARL. Eso es una condición que sabemos que no es así. Se está viviendo en Cartagena. Hay una clínica que se llama la Clínica del Bosque, la cual incluso ya a varios empleados por EPS los despidió por pedir sus medidas de protección personal. Afortunadamente se solidarizaron sus compañeros y dijeron que ellos tampoco seguían trabajando de no ser así. Mas, sin embargo, eso se ha venido dando consecuentemente. Y ellos lo que dicen es que no tienen dinero para ello. Pues en última hora, la salud de los colombianos y la salud del personal de la salud depende del Estado. Y el ministro dijo que el Estado no podía hacerse responsable de eso. No debe ser así. Nosotros hemos propuesto un sistema al estilo Walmart de la copiación de las medidas de protección de la salud y entregarlo a cada uno de los elementos de IPS que lo estén prestando. O sea, debe ser responsabilidad de la IPS, es cierto, debe ser responsabilidad de la ARL, es cierto, pero debe ser también responsabilidad del Estado y de los entes de control. ¿Cómo es posible que el Estado, los entes de control, y el Estado me refiero también a nivel local, no hayan llegado desde hace tiempo que se dio esto a las clínicas y comprobar si realmente se están dando los elementos de protección personal y sancionar de no ser así? Hace rato ya lo estuvieran haciendo, porque desafortunadamente a ellos lo que les duele es el bolsillo. Cuando la sanción sea más alta que lo que tengan que gastar en medidas de protección personal, en ese momento lo darían. Y vemos en el caso de las ARL, fíjense ustedes cómo tienen la capacidad, la influencia para cambiar el sistema. En el caso del COVID, en el caso del COVID, la infección por el COVID es una enfermedad laboral. Por lo tanto, se convierte en enfermedad a partir del momento en que le hagan el diagnóstico con la prueba serológica. A partir de ahí, la ARL empieza a cubrir. Y no es un accidente de trabajo como sí lo es con las otras entidades, como lo es con el VIH, con la hepatitis, etcétera, en las cuales en el momento en que tú te pinchas, tienes un accidente de trabajo y a partir de ahí te empieza a cubrir la ARL. Acá no. Y solo funciona para COVID. Después que se acabe el COVID, regresará nuevamente como siempre ha sido.
¿Por qué? Porque eso representa un costo económico alto para las ARL. No es lo mismo pagarle a todo el que se ponga a un paciente sin medidas de protección, por ejemplo, y que aquel que simplemente le salga la prueba positiva. Ustedes saben que la probabilidad de la prueba positiva, en el mejor de los casos, llega a un 65 a 67% de los casos. En ese momento, los días antes de que la prueba salga positiva, está corriendo por la EPS si el paciente es sintomático. Pero si el paciente es asintomático, corre por la empresa porque es una medida administrativa. Pero resulta que los que están por OPS, la empresa son ellos. Y por lo tanto, durante ese tiempo, y si no llega a salir positivo, durante todo ese tiempo, el estado laboral de ese médico, de esa enfermera, definitivamente no tuvo ningún beneficio de protección laboral desde ese punto de vista. Entonces, hay que trabajar en eso y corregir ese elemento. Aparte de eso, como habíamos dicho, y comparto el concepto del doctor Correa, y compartimos conceptos desde el principio, de pronto no me expresé bien la primera vez, compartimos conceptos, la visión del sistema de salud, bueno, es visión de equidad, pero la estructura como está dada no es la mejor. Y la corrupción, como también dijimos, está más dada, mientras más grande la corrupción. De esta manera también comparto con él que es una medida extraordinaria. Y como medida extraordinaria debe establecerse como un rubro aparte del sistema que ya está establecido, porque el sistema que ya está establecido tiene que continuar y tiene limitantes con lo que ya tiene. De allí no se puede sacar el dinero, tiene que sacarse un dinero aparte de eso. En nuestra recomendación debieran centralizarse y establecerse hospitales de COVID, con rubros específicos para esos hospitales de COVID. Eso maneja la información mejor, maneja la protección, maneja la investigación y maneja todos los elementos de juicio en general. Entonces, debe centralizarse en el hospital de COVID. Es una mejor manera de manejar recursos y de manejar conocimiento. Y bueno, lo otro que decíamos es lo que estaba comentando también. Bueno, aquí hay una claridad. El Remdesivir solo disminuyó estancia hospitalaria. Ojalá hubiera podido disminuir mortalidad. Pero todas estas drogas nuevas, hay un desequilibrio entre lo que se está probando y lo que se está haciendo. ¿A qué me refiero? Resulta que, por decir algo, la hidroxicloroquina fue recomendada por el ministerio, fue recomendada por las sociedades científicas, salió una recomendación y resulta que ni siquiera esa indicación estaba aprobada en el INVIMA. Entonces los médicos no podían utilizarla, una recomendación que estaba dada. Lo lógico es que los gentes se pongan en contacto y que a la vez, una vez se vaya a dar la recomendación, haya aprobación INVIMA de tal elemento. Pienso que debe haber en este sentido debe haber una legislación especial en la cual se diga que todo para lo que es para COVID entre directamente, aprobado por el ministerio, entra directamente al PBS. Entra directamente al PBS, pero subsidiado desde el punto de vista de una cuenta de COVID, no desde el sistema propiamente dicho. Porque eso mejora, agiliza los beneficios que se vayan a dar al paciente. Gracias, doctor Carvalho. Antes de darle la palabra al doctor Sabogal y a Daniel Felipe, quiero comentarles que nos están escuchando y viendo desde Galicia, en España, en Estados Unidos, desde ciudades como Boston o Houston, y en Colombia, Bogotá, Pasto, Medellín, Barranquilla, Sogamoso, Tuta, Manizales, Atillo de Loa en el sur de Bolívar, Guateque, Cali, Neiva. O sea que creo que logramos una cobertura bastante importante y eso demuestra la importancia del tema y la calidad de los panelistas. Doctor Sabogal, la palabra, vamos a ser más ágiles porque ya cumplimos una hora. Entonces, y luego Daniel Felipe, y vamos buscando un cierre. Yo creo que lo último sería una ronda, cada uno haciendo una
conclusión o afirmación casi que lapidaria en una sola frase o algo así, para no alargarnos, porque podríamos continuar. Doctor Sabogal, tiene usted la palabra. Gracias, doctor Useche, gracias. Bueno, en un principio mencioné la ley 100 cumplió su objetivo y creo que hoy no es el momento de iniciar un juicio para la desaparición de la misma, pero creo que queda implícito que, como decía la doctora Marcela, esta pandemia desnudó tantas crisis que ya hoy se necesita, con el apoyo de los políticos, como el doctor Correa aquí presente, una acción que permita modificar, cambiar esta estructura. ¿Qué pasa, doctor Useche y compañeros? Esta pandemia nos dio tiempo para preparar todos los mecanismos de atención de la misma. Nos cogió, entre comillas, en una forma muy rápida y, contrario a pasar a unas políticas de acción ofensiva, estamos trabajando en una medicina muy defensiva. Y yo critico, por ejemplo, en una forma muy respetuosa, ¿por qué tenemos que hacer tanto énfasis en el paciente recuperado y no hacemos más énfasis en cuántas muertes pudimos evitar? ¿Cuántas personas pudimos evitar que llegaran a los hospitales? Entonces, yo creo que ese sería el éxito de habernos preparado con tiempo suficiente. Aspectos importantes. Los recursos de oferta en Colombia prácticamente ya desaparecieron, pero hoy, probablemente con el apoyo político, debe requerirse una normatividad que establezca en una forma puntual y durante esta crisis que recursos de oferta sean trasladados directamente a el hospital y no pasen por intermediación, porque allí es donde está la grave falencia de este sistema en el manejo de los recursos económicos. Esta pandemia debe ser entendida y atendida por toda la comunidad, por todos los seres humanos con responsabilidad. Va a generar una serie de cambios posteriores, cambios de orden psicológico, cambios de orden económico, de orden social, de orden educativo. Sí, va a haber una serie de modificaciones que necesariamente tenemos que internalizar y poner en práctica. Pero ¿qué ocurre? Que se destinaron unos recursos económicos y ha habido dinero, doctor Correa, hay dinero suficiente dentro del sistema. Pero no estamos hablando hoy de cómo vamos a enfrentar realmente desde el punto de vista humano la post-pandemia. 2, no hemos establecido realmente controles rigurosos en la transferencia de recursos económicos del Estado Nacional a los entes territoriales. Y hoy realmente he sentido yo una especie de burla cuando se ofreció, entre comillas, una prima. Nosotros no estamos pidiendo prima de ninguna índole. Estamos pidiendo entonces que se nos dé una estabilidad laboral, unas condiciones dignas para poder ofertar nuestro trabajo, que podamos tener todas las garantías de bioseguridad, llámese EPP, etcétera, que nos permite entonces sí atender con calidad, con calidez y con oportunidad la pandemia que se nos ha presentado. Pero tristemente nos dejaron descubiertos, nos dejaron desprotegidos y hoy vemos con tristeza cómo en algunas instancias mundiales el índice de contaminación de los profesionales del sector sanitario ha ascendido casi hasta 20%. Esto realmente no debe ser admisible cuando esta pandemia nos dio tiempo. Pregunto también al doctor Correa. Durante 60 días aproximadamente, las EPS han disminuido hasta en un 70% la capacidad de atención. Pero habrán recibido, es una pregunta que hago, habrán recibido los recursos económicos que por ley deben ser transferidos en este periodo. ¿Dónde van entonces esos recursos? Yo creo que necesitamos claridad como colombianos, que se nos explique claramente qué pasa con esos recursos económicos. Importante que se plantee por el gobierno nacional un aislamiento inteligente. Sí, pero para poder hacer esta figura
se necesita una inteligencia social. Y es donde yo encuentro también una de las debilidades, porque a los pacientes hoy les enseñaron derechos, pero no les enseñaron deberes. Y creo que ahí está el punto crucial para poder entender qué es un aislamiento inteligente y cuál sería la respuesta desde el punto de vista de la inteligencia social, entendiendo el respeto al otro ser humano para yo no contagiarlo. Ahí concluyo. Muchas gracias. Daniel Felipe, adelante. Bueno, yo intentaré ser breve debido al tiempo que tenemos. Yo coincido en que estamos en un momento de una coyuntura crítica y es en estos momentos de las coyunturas críticas donde realmente se pueden generar cambios estructurales a los sistemas y donde se generan cambios estructurales. Todos sabemos lo difícil que ha sido poder generar cambios al sistema de salud colombiano. Una vez que se creó la Ley 100 y que se crean las instituciones, es muy difícil volver atrás, es muy difícil generar cambios, pero en el momento en que se presentan coyunturas críticas como las que estamos viviendo en este momento, es un momento adecuado para que se hagan los cambios y ojalá se hagan los cambios en la dirección correcta. Uno de los cambios que vimos y de las medidas que vimos con Marce, que Marce mencionó un poco, que los países están haciendo y que les ha ayudado a manejar esta situación del COVID, es aumentar ese control del Estado, es aumentar esa autoridad del Estado, y quisiera repetir eso. Hay países que han emitido normas que permiten disponer de la red privada en salud de acuerdo a las prioridades del gobierno nacional, y creo que este es uno de esos momentos en cual el gobierno nacional puede implementar medidas como esta, de poder articular mejor los actores públicos y privados. Y eso permitirá que existan estos cambios en la forma de financiación de los hospitales y en la forma en que se está remunerando a los profesionales de la salud. Obviamente, en este momento, la financiación de los hospitales no puede ser la venta de servicios. Se requieren fuentes de financiación diferentes para que puedan garantizar tanto la red pública como la red privada en esta pandemia. Y es en estos momentos donde más necesitamos que se resuelvan esos problemas financieros de los prestadores de salud y que se cambien las formas de financiación. Ahorita el doctor mencionaba algo muy importante: la ocupación de los servicios de salud, la ocupación de los hospitales en este momento está muy baja. Los hospitales están teniendo que despedir a sus profesionales, a sus médicos, porque la ocupación está muy baja. Y eso no tiene sentido en un momento donde los vamos a necesitar, donde más lo vamos a necesitar en el país. Entonces, esos recursos de la UPC que le están llegando a las EPS para poder pagar por los servicios de atención de los pacientes que en este momento no están llegando, podrían ser utilizados para que estos hospitales no tengan que estar despidiendo a sus profesionales. Y lo mismo, concuerdo que no necesariamente el recurso tenga que ser necesariamente de la unidad por cápita, y que otras formas de contratación, otras fuentes de recursos se pueden utilizar. Hay un tema que no le hemos hecho énfasis y que creo que es importante mencionar, porque hemos mencionado el tema de las pruebas, pero para el tema de las pruebas es igualmente importante tener equipos de seguimiento e identificación de contactos, equipos en el campo. Y eso, ¿cuántos equipos necesitamos? ¿Cómo los vamos a entrenar? ¿Cómo se activan rápidamente esos equipos? ¿Cómo identifican esos equipos? ¿A dónde tienen que ir para identificar los casos y hacerle seguimiento a los controles y a los contactos y hacer aislamiento de casos y controles? Si algo podemos aprender de la experiencia de otros países que han salido de la pandemia, es que después, cuando empecemos a controlar los casos, lo más importante es hacer seguimiento activo de casos y controles, y eso implica equipos en el terreno. Y en este momento, la información sobre ese tema de cuántos equipos tenemos, qué tan entrenados están, si estamos haciendo bien esa tarea, es difícil de saber. Y lo último es el tema de los centros de atención basados en la comunidad, que pueden ser muy útiles como áreas para el triaje, para el tratamiento médico de los casos leves, para trasladar pacientes en procesos de recuperación que requieren cuidados mínimos. Eso es algo que también podemos aprender de la experiencia de otros países, tener lugares donde podamos hacer triaje, atender a los pacientes, a los casos leves, donde podamos que no vayan a los hospitales casos leves a generar y a contaminar a los profesionales de la salud y sobre todo en este momento
donde, como han manifestado mucho, con una limitación muy grande en todos los equipos de protección personal para los profesionales. Ahí dejaría mi intervención, Bernardo. Gracias, Daniel Felipe. Mire, hay tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que acaba de señalar Daniel Felipe sobre los equipos de epidemiólogos de campo, de seguimiento a los casos y los contactos. En la ciudad de Wuhan, en China, según el informe de la Organización Mundial de la Salud sobre el balance de la epidemia allí, habían 1.820 equipos con 5 o más epidemiólogos de campo haciendo seguimiento, ¿sí? A una ciudad de 13 millones de habitantes. Entonces uno puede hacer el cálculo de cuánto se necesitaría. Es decir, son cosas que estamos lejos, muy lejos de alcanzar. Como el tiempo se nos agotó, yo quiero que duremos 5 minutos más. Eso quiere decir que cada uno de los panelistas utilice un minuto. Al minuto, por favor, empieza el siguiente, para que a mí no me toque quitarle la palabra, sino que se la quiten ustedes mismos. Entonces, por favor, con una conclusión y con eso cerramos, en el orden que sea, ¿sí? Adelante, por favor. Doctora, primero usted. Bueno, Los estaban de primeros, por ende yo cierro. me tocó el primero, nos hicimos en la filita. Sí. No, con lo que yo cerraría, Bernardo, es que no tenemos que engolosinarnos con un modelo simplemente porque ese es el modelo instaurado. Yo creo que hay que ser pragmáticos y hay que aprender de las experiencias de otros, de las experiencias del país y tomar las mejores decisiones que nos permitan enfrentar esta situación con estrategias que den respuesta a las necesidades de la población colombiana sin ningún tipo de victorias o de derrotas en términos políticos, sino entendiendo que tenemos que hacer los ajustes necesarios para que nuestra población colombiana sobreviva en las mejores condiciones posibles a esta pandemia. Gracias. ¿Quién toma la palabra? Doctor Sabogal. Bueno, sigo yo, vamos a seguir el orden anterior. Ah, qué pena. Adelante, doctor Sabogal, para cambiar, aunque sea al final, el orden. Por antigüedad y ni de gobierno, Virgil. Bueno, para concluir, dejamos en la mesa la propuesta. 1. Garantizar la estabilidad laboral del recurso humano en Colombia. 80-90% del recurso sanitario está tercerizado. 2. Dar curso a la ley de punto final. Señor doctor Correa, por favor, entiéndanos y ayúdenos en eso. 3. Formalizar la ley de residentes en Colombia. Otra propuesta que queremos dejar en la mesa. 4. Regulación de las EPS a través de la implementación cierta y efectiva del MAITE. Eso es lo que nos va a permitir controlar realmente los recursos y cómo funcionan las EPS. 4. 5. Dejar unas tarifas piso, de tal manera que podamos tener todos un punto de acuerdo y no estar trabajando con diferentes modalidades, porque eso también pervierte el sistema. Esas serían las propuestas que dejamos. Gracias. Doctor Carvalho, ahora sí. Usted. Bueno, uno, el testeo. O sea, las decisiones que tomamos son erróneas si no estamos testeando. No podemos valernos en modelos de otros, sino nuestra propia experiencia nos da las conductas que tengamos que tomar. Insisto en lo del doctor Sabogal, en las medidas de contratación digna, y uno de mis puntos es las medidas de protección personal. Por favor, el personal de la salud, si no tiene los elementos suficientes, es irresponsable con él mismo, con su familia, con la comunidad, con sus pacientes. Exijan sus elementos de protección personal. Muchas gracias. A ver, Daniel Felipe, despídete con una última. Bueno, no, muchas gracias por la invitación. De reflexión yo quería simplemente una anotación. Nosotros hemos hablado mucho como del papel de los sistemas de salud en la respuesta a esta pandemia, pero a mí me llama mucho la atención que a lo largo del mundo hemos visto
países con diferentes tipos de sistemas de salud, incluso sistemas de salud públicos, de los cuales estamos, o yo creo que tienen cierta ventaja para afrontar esta pandemia, también muy afectados por la pandemia. El caso del Reino Unido es un ejemplo de ello, donde el Reino Unido siempre ha sido un país con un sistema de salud como que se ha utilizado de ejemplo en muchos de los casos, y miren cómo está. Entonces, la reflexión es que los sistemas de salud no se pueden concebir independientemente y desarticuladamente del resto de los sistemas que determinan el bienestar social de una población. Y es allí donde yo creo que hay una diferencia entre lo que pasa en el Reino Unido y lo que pasa en otros países, como los países escandinavos, donde el bienestar social, no solo el tema de salud, digamos, está más articulado, el Estado es más responsable del bienestar social y no le deja tanto ese bienestar social a la responsabilidad del mercado ni de las familias, como lo que ocurre en el caso de Colombia, que todo ese bienestar social se lo dejamos a cargo de las familias, y en el caso del Reino Unido es un país donde el mercado juega un papel muy importante en el tema del bienestar social. Entonces, simplemente esa reflexión, los sistemas de salud es un pedacito del bienestar social, pero tenemos que pensar en articular el resto de los sistemas que aportan al bienestar social. Excelente, bien. Doctor Correa, lo dejamos de último y un minuto para yo también cerrar con 30 segundos. Muchas gracias, mi doctor Bernardo. No, yo voy a ser rápido también. Esto nos tiene que dejar una enseñanza. El gobierno escucha a los bancos, el gobierno escucha a los constructores, el gobierno escucha a una cantidad de gremios, porque son gremios. Y no nos escucha a nosotros porque no somos gremio, porque no tenemos peso político, porque no tenemos verdaderamente representación en el Congreso de la República, porque no tenemos la capacidad de unirnos. Ese ha sido uno de los grandes elementos que ha podido utilizar el gobierno nacional para no darnos elementos de protección personal, para no darnos salarios dignos, para no darnos condiciones justas desde el punto de vista laboral. Eso tiene que ser un llamado a que los trabajadores de la salud nos unamos y montemos, si no un partido político, sí una línea política y una visión, y que de verdad montemos un gremio que tenga 10, 12, 15 o 20 senadores, 20 o 30 representantes a la Cámara. Somos 756,000 trabajadores de la salud en el país. Esto nos tiene que demostrar que las actuaciones políticas se hacen a través de presión. Por eso es que los gremios poderosos invierten en tener senadores y en tener representantes a la Cámara, porque les permite tener voz, porque les permite tener presión sobre los gobiernos. Entonces, si nosotros en verdad queremos esos elementos de protección personal que el doctor Carballo decía, si tuviéramos 20 senadores, 30 senadores, 40 senadores, que en verdad tuvieran la capacidad de cambiar las mayorías en el Congreso, que en verdad tuvieran la capacidad de generar represión al gobierno del presidente Iván Duque, que en verdad tuvieran la capacidad de montar una moción de censura si fuera necesario, ahí nos mirarían diferentes. Si nosotros pusiéramos 2, 3, 4 millones de votos, que lo podríamos hacer perfectamente, somos 750,000 trabajadores de la salud, cada uno podría poner 3, 4 o 5 personas y convencerlas de hacia dónde podría ir el país. Ese tiene que ser el verdadero mensaje, el potencial que tenemos nosotros y que hemos perdido a través de la desunión del gremio de la salud, de ese egocentrismo que nos caracteriza a los profesionales de la salud, de esa lucha constante por nuestro pedazo de la servilleta, sin entender que el mantel está más arriba y que el mantel lo utilizan otros y que favorece a otros. Y a nosotros nos dejaron la servilleta y igual nos peleamos por la servilleta en lugar de ir por el mantel. Entonces, este tiene que ser el mensaje. Si no nos unimos, nos hundimos. Y este tiene que ser el mejor ejemplo de que sin gremio no somos nada. Muchas gracias, doctor Correa. Entonces, las últimas palabras son las siguientes. Creo que ha quedado claro que esto no es una discusión teórica, que hay que, como decían Marcela y algunos de ustedes también, hay que tomar una serie de medidas prácticas que le corresponden ¿a quién? Al gobierno central. El gobierno tiene que reasumir de verdad esa rectoría, pero pensando en las necesidades de salud de la población, incluidas las necesidades de salud mental, para financiar con recursos extraordinarios, para proteger los trabajadores de la salud, para proteger las clínicas y los hospitales públicos y privados. Finalmente, el sistema de salud fue durante
décadas un sistema de salud sin la intermediación, donde lo que había era un fondo único, lo que hoy es el ADRES, lo que hoy llamamos un banco de salud. Ese banco de salud tiene que estar, debe fortalecerse en periodos como este y financiar todos los elementos que hemos hablado aquí, que son necesarios y que son medidas extraordinarias y que por supuesto necesitan de una mayor unidad del gremio, no solo de los médicos, sino en general de todos los profesionales de la salud. No tengo sino inmensos agradecimientos. Cuando todos ustedes me confirmaron el que generosamente dedicaban tiempo a esto, yo miré los nombres de ustedes y dije, tenemos cómo hacer un formidable espacio de análisis y de discusión, y creo que lo hemos logrado. Muchísimas gracias a todos ustedes y espero que nos veamos en otras oportunidades. Gracias a todos. Y un abrazo a todos. Gracias, Bernardo. Muchas gracias. Gracias, Bernardo. Gracias a todos. Marcela, Daniel, todos. Doctor Carvalho y por supuesto el doctor Correa.